Hola, hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente en Reflexiones para el Alma Psicosocial. Soy Sandra Moreno y este es un espacio donde siempre te dejo herramientas para vivir mejor. Podés seguirme también en Instagram, en entrenamiento emocional-sm, en Facebook, Sandra Moreno Psicosocial, y como también soy Dula, la acompañante de la mujer embarazada, a vos que estás con la panza, te dejo seguramente en este canal varias meditaciones que podés hacer y me encontrás en Facebook en la página Tu Dula del Alma. Por consultas de talleres o seminarios, me dejan un mensaje en el 11 21 70 9953. Acá te dejo para toda esta gente siempre un tema distinto que vamos a tratar y podés llevar al día a día en tu vida. Un abrazo. Vamos a estar hablando de violencia en el noviazgo, de estos noviazgos violentos que lamentablemente son moneda corriente en nuestra información de cada día. Sabemos, tristemente, que cada 30 horas encontramos tristes noticias de una mujer fallecida. Hay mucho sobre esta violencia que nos atraviesa, ¿no? Porque nosotros estamos en una sociedad atravesada por la violencia. Yo quizás te doy mi mirada desde la psicología social. La palabra violencia a veces está como, ¿cómo decirte?, como naturalizada. Empezamos a ver que sí, es violento, es un poco violento, o ella es agresiva, pero ¿sabes cuántas violencias tienen nombres diferentes? La violencia, yo digo, viene con disfraces distintos que te ponen un granito que no es de arena, es como una bolita de nieve, ¿sí? Y los que esquiaron o esquían o miramos películas de nieve, sabemos que la bolita de nieve empieza a rodar y nunca queda del tamaño que comenzó. Bueno, esto mismo, exactamente lo mismo, gráfico te lo hago, para que podamos ver que la violencia es así. Empieza con un granito, con una bolita de nieve, y después se transforma en una luz, que es imparable. Entonces, me gusta que esto lo podamos hablar no solamente con jóvenes y adolescentes, que digamos son los protagonistas de estas historias. Me gusta que vos, papá, mamá, tía, tío, abuela, abuelo, que estás del otro lado y que de alguna manera sos el adulto mayor en este tipo de vínculos. Entonces te pido que no pases por alto esto que te estoy diciendo. Si estamos cerca de los chicos, estemos cerca, pero también prestándole el oído y prestando atención a esa relación que parecía que era, se quieren los pibes, sí, bueno, juegan un poco de manos, pero no, eso no lo permitas. No lo permitas porque empieza de una manera y termina mal. Pero eso te lo firmo ahora. Termina mal, eso no va a terminar bien. Bueno, cuando armé este programa te decía, sé que estamos todos atravesados por diferentes disfraces y diferentes formas de violencia. Esas violencias de las cuales te hablo son un montón. Digamos que podemos hablar de violencia psicológica, y justamente la violencia psicológica va a ser la que empieza desde la palabra. Te empiezo a inducir algún pensamiento que quiero que tengas, como por ejemplo que no estés con tus amigas. Pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar mejor. Está la violencia psicológica, la violencia verbal. Te dijo una mala palabra, bueno, una mala palabra, está bien, la podemos decir todos. Cuando eso empieza a repetirse, ya no es una mala palabra, es una violencia verbal que después se traduce en física, que seguramente se va a traducir en económica, si vos vivís con él, o si él trabaja y vos no, o si ella trabaja y él no, hay dinero en esa pareja que se puede utilizar como violencia para no te doy plata. Bueno, soy yo el que trabajo. O yo tengo esta plata y viste, no te la doy porque seguro que vos te vas a ir con otra mina.
Cuando empiezan todas esas cosas, empecé a pensar que si estás con él o estás con ella, estás para disfrutar, para pasarla bien, para quererla, para quererlo, no para pasarla mal todo el tiempo. En el programa pasado mencionamos justamente que hay diferentes nombres de la violencia. No es solamente violencia de género, de la que también cabe mencionar que tiene una característica particular de la que hablamos recién, que es la bidireccionalidad. O sea, no solamente es del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre muchas veces también se da. Digamos que del hombre hacia la mujer es lamentable que se dé muy a menudo en nuestra sociedad, todos los días. Pero también ese vínculo es bidireccional, puede ser de la mujer hacia el hombre. Así que atención, chicas, porque podemos vincularnos desde la palabra, bien, sentémonos y charlemos, tratemos de entendernos. ¿Estás enojada o enojado? Tómate un rato, tómate un tiempo, habla mañana. Mañana las ideas se van a aclarar y seguramente vas a estar más fría. Y toda esa bronca que tenías el día anterior no va a ser igual. Al otro día vas a estar más tranquila. Van a estar más tranquilos. Por eso mismo está bueno que pensemos y reflexionemos cuántas veces nos dejamos llevar ciegamente por nuestra ira. Porque como te dije el otro día, esto siempre comienza como una bolita de nieve. Te pido que prestes atención a todo esto que nos pasa día a día, porque pareciera que nos pasa de costado. ¿Por qué? Y porque ya todos los días hablamos de lo mismo. ¿Viste? Listo, ya no hablemos más. Ya está, todos los días hablamos de lo mismo. Y viste, es como que todos los días nos levantamos, todos los días tomamos un vaso de agua, todos los días esperamos el bondi, todos los días hablamos de violencia. Te diría que prestemos más atención. No es una palabra que tenemos que naturalizar, es una palabra que tenemos que alertarnos si existe. Hoy vivimos en una sociedad atravesada por la violencia y justamente es eso lo que tiene que poner el alerta, conociendo que esto es exactamente como la droga. ¿Sabes por qué? Porque está en la esquina de tu casa. Si vos querés, podés encontrar y tener relaciones sanas. Obviamente que sí. Pero también están de las otras. Y lamentablemente, al estar atravesado por la violencia, toda la sociedad, el otro día hacíamos un programa de salud y enfermedad social. Y te nombraba cuando salían personas que rompían el auto porque el otro le había parado en el semáforo o no, o porque en la Panamericana uno pasó antes del peaje. Cosas que realmente generaron una violencia, que el otro se fue encima del auto, se lo rompió todo, le dijo un montón de cosas, le pegó. Bueno, eso también es violencia social, que después se traduce en una pareja. Al comienzo te nombré la dependencia emocional, de la cual ya vamos a hablar en algún programa que nos vamos a dedicar todo a ese programa, pero sin embargo hoy que hablamos de noviazgos violentos, mucho tiene que ver la dependencia emocional que se genera en este tipo de vínculos. Antes que comencemos a hablar específicamente de esto, quería nombrarte lo que había quedado pendiente del programa anterior, que era la violencia obstétrica. Porque la violencia obstétrica es otro tipo de violencia, pero que se le da a la mujer. Y se le da a la mujer en lugares en donde creemos que vamos a tener un hijo controlados por profesionales. ¿Y qué pasó ahí? Si yo en teoría voy a dejar a tener a mi hijo, vengo siendo asesorada por profesionales que se dedican a esto. Bueno, te cuento que sí, que es verdad, que sí, son profesionales que se dedican a esto, pero como están dentro de esta sociedad atravesada por la violencia, y a veces se cansan del trabajo o se cansan de la persona que tienen para atender, no sé qué sucede, o sí lo sé, pero prefiero dejar que pienses un poquito vos, porque seguramente te voy a leer del libro Nosotras parimos, de Verónica Marcote, otra dula como yo, algunas frases que vas a decir, esto yo lo viví, o esto lo vivió una amiga mía que me lo contó. Bueno,
Te cuento, la palabra violencia siempre nos moviliza. Muchas mujeres lo vivieron como un tormento, pero otras, si bien recibieron violencia en el embarazo o durante la maternidad o en el parto, lo que se define como violencia obstétrica ni lo percibieron. No se dieron cuenta. ¿Sabes por qué? Porque lo naturalizamos. Ya sabemos que esto pasa. No tiene que pasar. Lamentablemente es algo muy frecuente y el mayor problema es justamente naturalizarlo. La violencia obstétrica se define como toda conducta, acción u omisión realizada por personal de la salud que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, afecta el cuerpo de la mujer y los procesos reproductivos. Es decir, que aunque nos parezca normal, no es normal que nos violenten. Por supuesto, esto es posible en un marco mayor de violencia hacia las mujeres y por eso es muy acertado que se la encuadre dentro de la violencia de género. O sea que la violencia obstétrica que vos o tu prima o tu amiga o vecina sufrió durante su proceso de maternidad está encuadrada dentro de la violencia de género. Y eso es excelente que suceda. ¿Sabes por qué? Porque si no, lo naturalizamos. Y al no naturalizarlo, lo ponemos bien sobre el tapete y forma parte de la violencia de género. Está tipificada también en la Ley de Protección Integral de Violencia contra la Mujer. No importa que te acuerdes el número, pero yo te voy a decir que es la Ley 26.485 y que a su vez cita la Ley de Parto Humanizado. La Ley de Parto Humanizado es la 25.929, que se promulgó en el 2004, pero reglamentada estuvo recién a partir de octubre del 2015. La violencia obstétrica se ejerce contra las mujeres en las salas de parto, en los hospitales públicos, en los sanatorios privados, en instituciones, en partos domiciliarios. No discrimina clases sociales, ni edades, ni áreas geográficas. O sea, si sos mujer y vas a tener un niño, podés no pasar por esto, pero tenés que estar alerta, porque esto sí puede suceder. Negar información, practicar cesáreas innecesarias, incorporar fármacos como la oxitocina. La oxitocina es una hormona que cuando comienza el trabajo de parto, tanto la mamá como el bebé tienen como una conexión que es hasta casi mística, que ambos empiezan a segregar oxitocina. Esa es la oxitocina natural. Pero en muchas salas de parto, porque bueno, sí, apuremos, no, porque tenemos al otro, dale que sigue esta, dale que sigue la otra, y sabes que te ponen oxitocina sintética, que cuando te la ponen, la oxitocina sintética es endovenosa, aceleran ese trabajo de parto. En ese momento, en ese proceso que yo te conté, que es casi místico, que mamá y bebé en comunicación empiezan a segregar esa hormona, cuando le meten la oxitocina sintética por fuera, se para todo ese proceso. Ni el bebé ni la mamá entienden qué es lo que está pasando. Entonces, la oxitocina natural se ve obstaculizada por la oxitocina sintética. Eso no te estoy diciendo que ningún parto en cesárea sea necesario. No, hay algunos que no hay otra alternativa y está bien que la cesárea sea la alternativa. Pero también sé que, suponte, como pasa en Brasil, pasa acá y pasa en toda Latinoamérica y en todo el mundo, en Brasil, para que te des una idea, hay 90% de cesáreas, 88%. Y la diferencia son partos normales. ¿Vos creés que se llega a eso porque realmente son cesáreas necesarias? Te cuento que no. Te cuento que es mucho más rápido y bueno, dale, vamos al cuchillo, sale el bebé, que siga la siguiente, y de esa manera convertimos a la mamá en una fábrica de hacer chorizos. Suena mal,
Y bueno, más o menos así, porque salió una, vino la otra, y bueno, ya ¿cuántos partos atendí? 10. A veces los profesionales son súper conscientes de todo esto que te estoy contando y trabajan con el parto respetado. Yo en esta semana estuve en un taller de neonatología y de asistencia al recién nacido y me encantó una frase que dijo el doctor, del neonatólogo que nos dio el seminario. Hablaba de el feto como paciente. ¡Wow! Eso no se suele hablar. Y el bebé recién nacido es un paciente, pero el feto es otro paciente que tiene vida y que está con todas las posibilidades de generarse ese nacimiento de la manera natural. Natural que tienen un montón de mujeres en el mundo. Pero, y si lo hacemos más rápido sale todo más fácil. Acá estamos con las chicas y nos van a contar un poquitito, primero, para presentarse bien, qué es lo que hace la agrupación Marea Verde Exaltación. Bueno, nuestro nombre, Marea Verde Exaltación, es una organización horizontal de mujeres independientes que trabajan sobre cuestiones de género en lo que es Exaltación de la Cruz, ya sea promoviendo información, es un espacio también de escucha y contención, y también esto nos interesa mucho de poder brindar información a personas que la necesiten, que quizás no encuentran un respaldo del Estado, especialmente hoy en día en esta situación tan grave que ya conocemos de la violencia de género como un problema tan urgente en nuestro país. Entonces poder abarcar un poco con información es gran parte de nuestro trabajo. Sí, además también lo que hacemos es promover talleres, charlas para que las chicas se puedan comunicar con nosotras, o sea, las chicas, les chiques se pueden acercar con nosotros y además de tener un espacio de contención, brindar la información suficiente por cualquier tipo de situación y en lo que podamos ayudar siempre vamos a estar dispuestas y disponibles para darle. De hecho, retomando el tema anterior que vos comentabas sobre la violencia obstétrica, Marea Verde realizó un encuentro para madres y padres para hablar también sobre los derechos y lo que hicimos en ese taller, que fue el mes pasado, a cargo de 2 licenciadas en obstetricia, Antonella Castagnoni y Romina Crescenzi, fue trabajar sobre cómo identificar la violencia obstétrica y también hablamos un poco de la ley, de la 25.929, que fue la que vos nombraste anteriormente. Tratamos los 8 artículos que la componen, con ejemplos y con un vocabulario súper simple para que lo podamos comprender todas y todos, ya que obviamente no hay mucha información en nuestro distrito sobre la violencia obstétrica. Eso iba a decir, en realidad no la hay en nuestro distrito, pero creo que no la hay, ¿sí? Cuando yo hablo desde el dulaje, que nosotros, entre dulas sabemos perfectamente bien de qué hablamos, pero cuando desde el dulaje hablamos de violencia obstétrica, medio como que a veces nos miran y no queda muy claro de qué se trata. Entonces cuando lo explicás, te dicen, sí, a mí me pasó, a mi prima le pasó. No hay mujer que no hablemos, que no le haya pasado tal situación con respecto a su embarazo, a su parto, al post, a la cesárea. Yo averigüé y en trabajos que hice sobre mi estudio de dula, todos los chicos cercanos a mi familia que habían nacido por cesárea, todos tenían, en este caso, puede que no, pero la mayoría, problemas de broncoespasmos, de asma. ¿Por qué? Porque el anticuerpo que genera el bebé al pasar por el canal de parto le da una fortaleza que va a verlo traducido en un montón de enfermedades respiratorias que no va a transitar en su vida de niño o de adulto. Entonces, por eso es tan importante el tema del canal de parto y la cesárea sí o cesárea no. Si es necesario, vamos a cesárea, no pasa nada. Pero a veces no es necesario. Y bueno, retomando la idea por la cual fuimos invitadas a tu programa, que es esto de los noviazgos violentos, y retomar un concepto de lo que vos dijiste antes de esto de que la violencia
puede darse al revés. Bueno, eso es en eso que también lo hablamos fuera del aire, que nosotras te comentábamos que la violencia de género es unilateral y que los noviazgos violentos que se enmarcan dentro de la violencia de género, por eso generalmente se trata esto en una relación heterosexual de la violencia desde el hombre hacia la mujer dentro de un noviazgo. También vale destacar y mencionar que también un noviazgo violento se puede dar dentro de una relación LGBT, ¿sí? A los que no saben lo que significa LGBTIQ+, hablamos de las siglas que componen a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, homosexual, etcétera. Exacto. Que también se puede dar, obviamente está mucho más invisibilizado, pero existe. Y Es que en bueno realidad la mencionarlo. relación violenta se da, lamentablemente se da, entre dos seres humanos, más allá de su condición sexual, porque su condición sexual... Sí, su identidad de género. su identidad de género, exacto, es totalmente arbitraria a que si la violencia está o no está. Si la violencia está, puede estar entre dos mujeres, entre dos varones, entre dos transexuales, entre cualquier combinación, digamos, de estas identidades de género que sinceramente no quedan por fuera ningún tipo de relación. Todo tipo de relación puede tener noviazgos o relaciones violentas. Así que está buena la aclaración. Obviamente, estadísticamente, estamos hablando Exacto. de una relación heterosexual donde este vínculo comienza con violencia. Porque veces. es lo más llamativo en nuestra y además, sociedad. sí, digamos. además lo que queremos también decir es que obviamente que no es lo mismo, o sea, no es la misma cantidad que hay de noviazgos violentos que la violencia de la mujer hacia el hombre. No va a ser lo mismo Seguro, una piña seguro. que te dé tu novio, que te dé tu pareja, que te puede terminar matando, es así, a que es la respuesta de la mujer de no tener la información suficiente, de no tener la contención, de no tener justamente ese lugar o esa respuesta indicada, como decías vos, tipo de, bueno, me siento tranquila, después hablamos al otro día y demás. Y a veces quizás es como que no... es entendible, actuamos porque somos seres así de impulsivos también, y yo creo que en esa desesperación de tampoco saber qué hacer como mujer dentro de ese círculo vicioso, dentro de esa relación tóxica, dentro de ese noviazgo y siendo joven, ¿no? Porque esto también arranca, nosotras lo que estábamos hablando y lo hablamos siempre con la organización, los noviazgos arrancan desde los noviazgos violentos arrancan desde los 13 hasta los Por 18 supuesto. años con sumamente violentos con respecto a redes sociales, a la tecnología, con respecto a los celos, a los teléfonos, a las contraseñas de Facebook, de Instagram, de con quién te hablas, con quién no te hablas. Justamente quería marcar que ese tipo de violencia es una violencia y no hay de una género información. encubierta. Claro. Es tecnológica, sí, porque estamos a través de la tecnología hablando, pero eso es violento porque claramente si una relación, quiero que lo expliquen ustedes mejor, pero si estamos hablando de una mujer y un varón, no importa, sí, capaz que estamos hablando de dos chicos, no importa, o de dos chicas, pero lo más común, o la mayor cantidad, digamos, Sí, es estadísticamente es mayor, que pase en una Entonces, relación heterosexual. ¿Qué pasa si él te está diciendo que quiere la clave del teléfono? O que te está mirando el Facebook. ¿Qué alertas, ¿sí?, tendríamos que tener para que las chicas y los chicos que nos están escuchando del otro lado, mamá, papá, abuelos, tíos, qué alertas tiene que haber en que parecía una relación de chicos que estaban los dos que se querían, que se gustaban, pero empezó a aparecer esto de dame la clave de tu teléfono, que a ver, te estuve mirando el Facebook. Algo para también retomar un poco qué es un noviazgo violento, no solamente se puede dar a través de la tecnología, sino que también lo trabajamos se puede ver y analizar como violencia psicológica, sexual, económica, ¿sí? Como un poquito lo que vos mencionabas, todos esos tipos de violencia simbólica también que hacen a lo que es la violencia de género, ¿sí? No sé si la palabra sería que es algo encubierto de la violencia de género, sino que al contrario, yo creo que está mucho más expuesto un noviazgo violento que quizás lo que es la violencia obstétrica o la violencia institucional, Porque que si bien se claro. da, pero hoy en día creemos que está un poco más visibilizado de cierta manera lo que son las relaciones violentas
en lo que es una franja etaria que es muy peligrosa, que es entre los 13 y los 18 años, cuando estos adolescentes asisten a un colegio donde no se les brinda la información necesaria ni la contención necesaria, ya que no se aplica adecuadamente lo que es el proyecto de educación sexual integral, que habla muy claramente sobre cómo nos tienen que educar, ¿sí?, a mantener vínculos sociales y culturales sanos. Claro, yo me refería a encubierta la violencia porque, por lo que decía antes de la bolita de nieve que es chiquitita, parece una pavada, y esa pavada no era una pavada, porque después traía otras cosas. Claro, más. son acciones y yo por conductas eso hablaba que de se... que está disfrazada, porque Exactamente. él parece que te quiere mucho, y ay sí, me quiere tanto que quiere saber de mis amigos, que quiere que estemos solos, no quiere que esté compartiendo con mi familia. ¿Sí? Entonces me empieza a aislar, es todo como encubierto, claro, de a poquito. Tiende a mantenerse oculto, tiende a que eso se realicen esos actos en la intimidad, ¿sí? Ahí está. Porque genera Solos. vergüenza, Sí. Genera culpa, genera miedo, ya sea de cualquiera de las partes. Y también recordar que no son hechos aislados, que no pasa una sola vez dentro de tu noviazgo esto de te revisé el celular solo una vez o te pedí esto solo una vez. No pasa solo una vez. Son acciones continuas, exactamente, que nacen se repiten. desde un momento, son acciones repetitivas. Repetido, de totalmente un noviazgo. repetido. Y también, ¿por qué creemos que son repetitivas? Porque también está esto, que hablamos fuera del aire, que es esto del amor romántico, que lo que nosotros tenemos que hacer es empezar, porque el amor romántico tiene todos los ingredientes para que esto se vuelva invisible. Esto que hablábamos hoy de que ¿qué significa estar buscando la media naranja? O encontré a mi media naranja. ¿Qué significa? ¿Esa media me tiene que venir a completar a mí? No, la ¿Qué verdad pasa que no. con esto de que no soy suficiente? O quizás si no es esta persona, no va a haber otra persona con la que yo pueda ser feliz o mantener una relación saludable, estable, sin violencia. Entonces, empezar también a identificar estas cuestiones, empezar a deconstruir todos estos patrones y generar nuevas construcciones. ¿Sabés que el otro día... Poder generar nuevas relaciones afectivas. Hace poco estaba hablando con una oyente que se reía porque yo le decía, ¿qué pasa que no encontramos? ¿No? Y porque los que encuentro son como muy... como que no eran tóxicos, porque el anterior era tóxico, el anterior también. Entonces cuando empiezo a encontrar a alguien sano, no, con este me aburro, porque estoy tan acostumbrada al camino que es enfermo para el otro y para mí, que cuando empiezo a transitar esas relaciones tan tóxicas, tan enfermas y tan complejas, de las cuales no puedo salir porque es muy complejo salir. Por eso es tan importante el apoyo de un mayor, el apoyo de un psicólogo, de una terapia que me pueda ir ayudando a correrme de ese lugar, porque claramente no es fácil salir, pero cuando empiezo a acostumbrarme a ese tipo de vínculos, cuando me aparece un pibe sano que quiere algo normal, no sé, si no, me aburre. Claro, yo se reía porque yo decía, claro, te aburre lo sano, porque lo tóxico era mucho más complejo y ya me había acostumbrado a vivir en eso. Nadaba como pez en el agua en esa relación. Sufría un montón, me dañaba un montón, pero no importa, yo ya estaba acostumbrada a vincularme de esa manera, entonces es muy fácil quedarme pegada a ese tipo de vínculos y no ver que en el otro vínculo sano tengo muchísimo más para construir sanamente para mi futuro, para mi actualidad o para el momento que sea. Es que justamente también es lo que había nombrado mi compañera, es que además de, es como decía ella, se forma todo un campo justamente para, claro, previamente para que vos te quedes sola, para que vos pienses de que no vas a conseguir otra pareja, justamente porque el autoestima te lo quiebra, justamente porque sentís que no vas a conseguir otra persona, no que vas justamente a poder sin él. Que no vas a poder sin él, exactamente. Y ahí es donde se forma todo el círculo vicioso, que no sé si lo tomaría como enfermizo, porque capaz es como una palabra muy fuerte y lo utilizaría para otra cosa. Pero yo hablo de enfermedad social. Claro, pero porque es como empieza más a tallar de a poquitito y se mete y no se va.
yo creo que es como más... Es como algo pegajoso, lo cual Claro. parece como algo que se queda agarrado a Como vos un y te chicle. chupa, claro. Y es muy difícil que vos te Yo despegues de diría eso. un parásito. Claro. Se pega Claro. y te va comiendo. Y te va comiendo, te come la comiendo. autoestima, te come que te quedes sola, te come de que no salgas a ningún lado. Justamente como pasan las acciones, y yo quería retomar esto de las conductas y las acciones que uno tendría que hacer una introspección de, me parece que esto no está bien, y además que también es fundamental la contención y poder encontrar un lugar de confianza para poder decir, che, me está pasando esto, que es lo que nos pasa con nuestra organización, que realmente nos dicen las chicas, me pasa esto y no sé qué hacer, qué hago. Y justamente también no tienen a dónde ir, mujeres grandes, o mismas chicas jóvenes también. Ujú. Mismas chicas jóvenes que realmente se tienen que quedar ahí, porque por una u otra razón, que no importa, sino es que se tienen que quedar al lado de ese chico, porque no tienen a dónde ir, porque no tienen trabajo, porque nada, por tal motivo. Bueno, justamente Y lo es- que decía recién Jorgelina de la media naranja es un concepto que tenemos que dejar claro para que no suceda eso que estás diciendo vos. Me quedo al lado de él porque no tengo trabajo. Andá y buscalo porque lo vas a encontrar, pero no tenés que creer que él es el único que va a poder salvarte de esta situación. Quizás te hayas ido de la familia, como también lo hablábamos fuera del aire, te hayas ido de esa familia porque la estabas pasando mal, porque había situaciones también violentas en esa casa, porque muchas veces sucede, muchas no, pero muchas veces copiamos vínculos primarios y traemos una historia con nosotros. Entonces, cuando creemos que en esa media naranja está la parte que a mí me falta, es muy probable que crea que no me puedo alejar de él porque no voy a saber cómo hacer. Bueno, es importante que desde acá le podamos decir a todas las chicas o los chicos que nos están escuchando que la media naranja no existe, que es una mentira, que es algo, es una construcción social, Claro, que es la una venimos, construcción que la social. consumimos desde que somos pequeños y Eso- pequeñas, nos desde desde enseñaron películas, eso. desde cuentos, Claro. desde que justamente es una crianza que pasa de que, Ujú. ay, sos una princesa y tenés que esperar al príncipe azul a que venga. Exacto. Ay, bueno, así no vas a conseguir novio nunca. Y es todo, son todos Sí, sos temperamental. También es el que- príncipe son todos azul. eslabones que se van No tiene por qué uniendo. ser azul. A ver, no tiene que tener todos esos condimentos de que tiene que tener trabajo, me No, tiene que porque eso es mantener. endilgarle Claro, un montón ciertas de presión a él. responsabilidades Claro. a los varones. Exactamente, es para una mantener igualdad. un vínculo. Y algo también de lo que estábamos hablando es que aún yo creo que a pesar del momento revolucionario que estamos viviendo en nuestro país, con el avance del feminismo y con el avance del empoderamiento de las mujeres y de las disidencias y todas estas cuestiones que están saliendo a la luz, y era hora y que se empiece a hablar en un programa de radio, bueno. en redes sociales, que esto se empieza a escuchar, seguimos escuchando relatos de amores idealizados, como vos decías, y que también son excesivamente tolerantes ante situaciones y acciones que cubren todo este trasfondo rígido de cierto sometimiento, como vos decías antes, Ujú. e incompletitud, ¿sí? Que hablamos esto de la media naranja, de esto de también decirle que sos solo para mí, que es mío, es mi novio, es mi bebé, ¿no? Como se Sí, llaman claro. cariñosamente, ¿no? No hablamos de un hijo o hija. Sos de mi propiedad, y recordar que Que es un somos sujeto de derecho. sujetos por cada Totalmente una, cada una de nosotros Individuales. individuales. ¿Sí? También lo que hablabas esto de las familias, yo creo que tiene que haber una desconstrucción familiar, porque estamos hablando que la familia genera ciertos roles y patrones en nosotras y nosotros, ¿sí? Y también la escuela, el importante también trabajo de la escuela que tiene que estar, yo hago mucho énfasis en esto, como espacio de formación e información, y también no dejar de nombrar la responsabilidad del Estado en construcción de políticas públicas Importantísimo. adecuadas Ojalá nos estén para la escuchando, ¿no? prevención, ojalá, de noviazgos violentos. ¿sí? Hablar con Muy esos adolescentes, importante. hablar con los jóvenes adultos que realmente dar el espacio dar el a los espa- jóvenes. principalmente, ¿no? Porque Esperemos que este año, ya que es un año muy Electoral. revolucionado por las Electoral. elecciones, todos los partidos políticos y todos los precandidatos a distintas de distintos partidos y demás
puedan escuchar a los jóvenes y a las jóvenes con todas estas inquietudes que tienen, porque ellos en gran parte también son responsables de estas situaciones. Bueno, justamente, si las campañas, esto lo creo desde mi lugar, ¿no? Si las campañas de salud tuvieran un auge realmente más importante, no estaríamos hablando de muchas de estas cosas. No, probablemente muchas situaciones se puedan prevenir. Por supuesto, desde ya. Entonces es buenísimo que nosotros desde, como yo digo siempre, desde el lugar donde estás, pongas tu granito de arena. Yo lo pondré desde acá del micrófono, las chicas vienen desde su agrupación, pero cada uno podemos hacer visible lo invisible. Entonces está bueno hablar de todo esto, porque en la medida que lo pongamos abajo de la alfombra, no funciona. Va a seguir creciendo ese monstruo. Entonces, si nosotros lo ponemos adelante y empezamos a hablarlo y lo hacemos visible, y si llegamos al Estado algún día para que sea visible desde campañas publicitarias masivas, muchos casos de los que estamos hablando, muchas muertes se hubieran evitado. Lógico. Muchísimas. ¿También? Porque saber que una mujer fue un montón de veces a denunciar a un hombre y después te terminan diciendo, y sí, pero no la escucharon, y sí, pero la tratan como volvieron, loca, ella también le pegaba y demás, y esa mujer no tiene a dónde ir, no tuvo a dónde ir y se tuvo que quedar ahí. Exacto. Bueno, dentro de uno de los proyectos que presentamos Marea Verde dentro de la colectiva feminista de Exaltación fue la creación de un refugio para víctimas de violencia de género en el distrito. Bueno, eso fue es aprobado por unanimidad, y aún estamos esperando igual esa respuesta, que próximamente iremos a preguntarles nuevamente cómo está esa situación. Pero también, al margen de evitar un femicidio, también saber que la violencia en los noviazgos es una de las causas de embarazos no intencionales en la adolescencia. Uh-huh. ¿Sí? Con esto de me pidió quizás una prueba de amor, con esto de el no utilizar el preservativo porque solamente estoy con vos sos mi pareja, vos sos mi novia, mi novio, y saber que 7 de cada 10 adolescentes no buscaron quedar embarazadas. Entonces es muy importante también esto que vos hablabas de las campañas, bueno, también unir la violencia en los noviazgos con lo que tratamos con lo que es la salud reproductiva y sexual de los adolescentes, ¿sí? Es importantísimo. Es muy importante también importantísimo, saber eso. Y desde acá está buenísimo que todo lo que está diciendo Jorgelina también lo recojan el guante las escuelas, ¿sí? Porque el otro día hablábamos con una directora de escuela que yo felicité al aire porque está haciendo un trabajo enorme con relación a la violencia en el noviazgo adolescente. Y sinceramente sé que en todas las escuelas no se trabaja desde el mismo lugar, y creo que ustedes saben, porque lo digo siempre, que tengo presentado un proyecto de educación emocional en el Ministerio de Desarrollo, y sinceramente desde ahí y desde ese momento fui entendiendo que las escuelas es un lugar de unión de los chicos, que van y se juntan muchos y siempre van a volver a la escuela, todos los que estudian. Y los que no, capaz que son inducidos por alguno que la está pasando bien en la escuela y le dice, dale, vení porque estamos estudiando de tal cosa o tal otra, y termina juntándose con amigos que lo están haciendo. Esa escuela, ya que es el lugar de reunión de los pibes, tenemos que usarla no solamente para seguir hablando de todos los temas pedagógicos que están en la currícula. Sí, seguramente tenés que cumplir como profe con una materia que tenés que cubrir toda la currícula del año. Yo te entiendo, pero también ese chico que tenés adelante, esa chica que tenés adelante, es una persona que siente que le están pasando un montón de cosas y que a veces, lamentablemente, no tiene el apoyo en la familia. Entonces, si vos sos profe, maestra, maestro, directora o director, sabes que estás en un lugar más allá de la pedagogía, porque estás trabajando con seres humanos que están pasando montones de cosas. Entonces, quizás si no la escuchó la mamá porque no la tiene, te tiene a vos. Entonces es necesario que todo esto que están diciendo las chicas también lo puedan tomar desde el lugar de profesores y maestros y de directores, ¿por qué no? Quería, sobre lo que vos comentaste, esto de la responsabilidad de los directivos, de los maestros y demás, hacernos esta pregunta: ¿por qué no hay talleres de noviazgos violentos en las escuelas? A mí me gustaría que todos nos hagamos esa pregunta, o si alguien alguna vez tuvo un taller en su colegio,
o tiene en este momento talleres sobre noviazgos violentos. Sería algo súper importante de poder plantear dentro de la comunidad educativa en el distrito. Nosotros nos basamos mucho en el distrito porque bueno, es nuestro trabajo Seguro. más fuerte. Ojalá esto ocurra a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero en este momento enfocarnos especialmente en Exaltación de la Cruz y remarcarles y recordarles tanto a funcionarios públicos de Exaltación de la Cruz, tanto a integrantes del Consejo Escolar. ¿Por qué no plantear esta iniciativa de hacer talleres dentro de las escuelas, ¿sí?, sobre noviazgos violentos? Bueno, vos sabés que estuvo ¿Cómo con nosotros, identificarlos? exacto, Todo esto estuvo que con hablábamos hoy, nosotros ¿no? la directora de la escuela 12 de la Ruta 6, es una escuela rural, secundaria, primaria y secundaria, y yo quise traerla a ella justamente la semana pasada porque está haciendo un trabajo de noviazgos violentos en todas las materias. Claro. Había padres que me preguntaban, pero ¿cómo? Si están en matemática, no importa, están hablando de noviazgos violentos. Por supuesto. ¿Qué pasa si están en inglés? Están haciendo un video de noviazgos violentos en inglés. O sea, es brillante porque están trabajando en todas las materias este tema. Entonces me pareció súper importante traerlo. Sí, por supuesto. Porque me parece que esto tiene que ser replicado a toda la comunidad educativa, porque la directora nos hablaba, nos tenemos que deconstruir un poquitito, salir de ese formato de Sarmiento, de que tenemos que Y dar de la la zona de- currícula, y de la zona de de esa confort. zona de confort, Es que exacto, además se porque me encuentran dan un esto montón para de- que tengo que dar y ya de acá no me puedo salir. No, además es real esto de que se puede trabajar la educación sexual integral, ya sea con este tipo de talleres, con todas las materias. Lo digo desde mi experiencia como profesora de inglés, se puede trabajar sobre, por ejemplo, Ni Una Menos, que es un momento crucial de lo que ocurrió en el primer Ni Una Menos de 2015 en adelante, cómo cambió la historia de Argentina en estas cuestiones. Se puede trabajar en matemática, en lengua En y todos además, lados. en No, todas y las además que materias. si partimos desde el principio, o sea, Especialmente en las materias sociales. Hay capacitaciones, hay cursos, hay personas capacitadas, o sea, para comunicarte con esas personas que realmente saben, como para decir, bueno, realmente yo no tengo los fundamentos necesarios para poder llegar a los adolescentes, llegar a los niños, niñas, o sea, te podés comunicar. A mí me pasó de que también me comuniqué con una red de psicólogos, justamente por la perspectiva de género, que también es muy importante, que es lo que hablábamos de cómo desconstruir esta parte del rol que ocupás, ¿no? Sí, El primero rol de construir a los construir docentes a los un poco docentes. para poder llegar a esos Saliendo alumnos y de alumnas vuelta, la zona con de confort. información Acá real, estoy cómoda. concreta. ¿Para qué voy a salir de acá si yo acá sé que tengo que dar determinada materia? Y de qué manera puede haber plantearte otro frente camino. Los Claro. directivos de las escuelas se tienen que abrir Sí, a sí. esta situación porque esto ya no da La para sociedad más. se tiene que abrir. Claro, pero Sí, bueno, en todos. este momento que estamos remarcando, las escuelas tienen que dejar de hacer oídos sordos y empezar a mirar las cuestiones que pasan dentro de sus establecimientos también. Seguro. Porque todos sabemos que estos adolescentes que atraviesan noviazgos violentos van a la escuela muchas veces. Por eso digo yo Y que es el dentro lugar de donde esa se escuela juntan. se generan Es que- muchas situaciones violentas también y a su vez también como pasan en la escuela, te puede pasar en un boliche por supuesto, pero en la escuela donde vos estás mínimamente 6 horas de tu Exacto. vida. Es un lugar Entonces, perfecto para trabajar exacto, es empezar a dar Perfecto. la información dentro de instituciones educativas, ¿sí? Y un poquito esto de reconocer de que esas cositas que a mí me dicen, bueno, estoy viviendo o estoy dentro de de un noviazgo violento, ¿sí? Esto cuando te empieza a amenazar con abandonarte o en algunos casos con el suicidio, ¿sí? O cómo y cuándo tener relaciones sexuales, ¿sí? O el intercambio para permisos para las salidas, ¿sí? El tema de la ropa, los bienes también, materiales, los celos, todo un montón de Justamente. ciertas cuestiones que hacen esto de un noviazgo violento, ¿verdad? Justamente eso de que no me gusta que te pongas esa ropa. Ah, pero él se preocupa por mí porque debe ser que me queda más linda. Claro, No, sí. ¿no? O también justamente las fotos que uno sube a las redes sociales, ¿no? Ujú. Porque hoy en día, a ver, tenemos en el alcance de nuestras manos lo que es la tecnología, las redes sociales, y eso también implica un conflicto constantemente en las relaciones, en los noviazgos, especialmente en los noviazgos más chicos, ¿no? Todo el tiempo, o en los boliches, que vos los ves, de que
justamente Si tu es novio le violento, pegó a otro chico porque te miró, porque te o sacó a porque te bailar, amó. porque me El quiere, otro- me quedo el contenta otro porque chico me no quiere. sabe que vos tenés novio. O fueron celos, están bien los celos, están bien No está bien. No están bien. naturalizar los celos de que me quiere, de que está todo bien. Y estos factores que son psicosociales, que los armamos, que los invisibilizamos, los naturalizamos como si fuera, no sé, agua básicamente. Pero me parece que esto es justamente lo que podemos charlar y nada, yo le digo siempre a las jóvenes que está bueno que nos preguntemos que si esto está bien, que si no te sentís bien, Claro, que si ¿cómo te pasa hace una sola sentir vez, esa pelea? que si no, Si que si no te sentís das que hay supuestamente por algo vos. raro, Claro, si sentís que no te sentís está bien, no te haciendo sentís ruido, cómoda, claro. habla. Realmente Hablar, exacto. nadie te va a juzgar, creo. Bueno, nosotras como Esos organización son los siempre primeros lo que decimos. pasos. Justamente para los primeros los pasos, tal cual, poder Hablar, hablar y sentirte escucharte. tranquila de que nadie te va a juzgar ni te va a decir, ay, bueno, pero vos hiciste tal cosa. No. Eso está Sin culpabilizar. mal. Sin culpabilizarte, sin sentir que vos hiciste tal cosa, que es lo que realmente se naturaliza justamente en el noviazgo violento. En que, ay, bueno, vos sos así, ay, bueno, no me respondiste un mensaje, o todo constantemente ese seguimiento de Mandar la violencia. ubicación. Es muy feo, es incómodo y creo que también la parte de psicológica es peligroso. Es peligroso y además es psicológicamente muy traumático también, porque es como decís vos, primero tenés una relación así y cuando ves realmente que lo que es normal, que sea todo natural y sano, No lo quiero, como decís, me quiero quedar en lo otro. más que allá era- de eso, sino como que ya te estaba sentís raro y acostumbrada. decís, ay, esto es raro. Es raro. Y ahí es donde realmente Me puedes abrir los aburro. ojos. Me aburro. Sí, Me aburro y- en esa relación. Claro, porque es quizás rara. no quizás la palabra no es No es aburrirse, aburrir, pero pero, esto no es a lo que yo estoy acostumbrado, esto no es Exacto. lo que yo veo Claro, en televisión, a mí claro. en una novela me muestran. Esto no que me se pasaba. pegan, que o que se ¿por qué? enojan, o que se pelean. Exacto, o hacen una entrevista a una celebridad famosa y le preguntan, ¿vos qué harías si le encontrás un mensaje? Yo lo mato, Claro. por Claro. ser Totalmente. sutil. No, yo tengo Entonces, las contraseñas de, si de- nosotros- de él, por Claro. supuesto. O sea, eso está mal. Eso ¿Qué es lo no, que no está los bien. tranquilamente lo reproduce la los- televisión exactamente, hoy en los día. medios, los libros, las películas, que bueno, ay, bueno, y no está bien. La importancia de esta representación y identificar que esos patrones están mal y dejar de reproducirlo. Por ejemplo, primero, todos estos números que nosotros estamos pasando están en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Marea Verde Exaltación, están en nuestras historias destacadas Sí, o en Facebook nuestro también. Facebook también, y después también los vamos a dejar a Sandra para que siempre tenga este recursero que es muy amplio. Seguro. Pero quisimos tomar los que trataban sobre este tema, que por ejemplo pueden llamar al 0800 666 8537 y es el programa de noviazgos sin violencia, ¿sí? También llamar por información, contención, al 144. El 144 no es para realizar una denuncia, sino es para tener toda la información y los pasos a seguir para poder denunciar. Perfecto. Se puede llamar al 137. Ante una emergencia, una situación violenta, hay que llamar siempre al 911, que es al donde acude la policía de inmediato. Y en Exaltación de la Cruz pueden llamar a la oficina de género que se encuentra en Capilla del Señor al 02323 492 207. Que viva la vida, señores, y les mando un beso grande por estar del otro lado. Chau. Que es todo si me miras.